Mis apreciados y apreciadas, buenas noches. Antes de comenzar con la reflexión, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, la honra y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Muchas gracias por la vida y gracias por permitirnos sacar tiempo para poder escuchar tu palabra. Que la presencia tuya sea con tu siervo y con aquellos que escuchan en esta hora esta reflexión, y permita, Padre, que las palabras que se han de expresar lleven frutos para vida eterna. Guárdame, que el Espíritu Santo sea la guía y que tus ángeles acompañen a cada oyente en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, yo sé que es entendido por cada uno de los oyentes la condición del ser humano. Cuando el ser humano cae en pecado, ocurrió una caída que tuvo repercusiones en el interior, en el comportamiento del ser humano. Es tanto que Dios crea al hombre con un instinto de adorar, con un instinto a estar en la presencia de Dios. Pero cuando el hombre cae, el primer sentimiento, la primera actuación que tuvo fue el deseo de estar lejos de Dios. Cuando las personas están lejos de Dios, entonces allí es donde el ser humano caído siente la libertad para actuar mal, siempre la libertad para darle rienda suelta a los placeres. El hombre queda, en otras palabras, degenerado. Y para volver de pronto a tener ese compañerismo con Dios, necesita el ser humano ser regenerado, tener otra vez esa capacidad, ese instinto para permanecer, estar delante de Dios. Pero naturalmente el ser humano no lo hace, porque la voluntad, el problema del ser humano está en su naturaleza, y la voluntad del hombre es insuficiente para colocarse a la altura de las expectativas de Dios. El ser humano es caído y por ende para la esperanza radica en que pueda ser regenerado de manera que pueda honrar y glorificar el nombre del Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, sus discípulos vieron en Él la respuesta para las necesidades espirituales del ser humano. Pero el apóstol Juan, allí en el libro, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1, hablando acerca del verbo de Dios, acerca de esa palabra que da vida, el Señor, el apóstol dice lo siguiente acerca de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesús, estaba la vida. La existencia del ser humano está escondida en Jesús. En Él estaba la vida, dice la palabra, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí Juan comienza a decir que Jesús es la luz. Y esa luz verdadera, aparentemente, literalmente se puede pensar que es la que alumbra como en calidad del sol, los astros, y la gente puede pensar eso. Pero es una luz que alumbra la vida del ser humano, que alumbra el ser, que da luz para la gente contemplar la gloria de Dios. Porque cuando esa luz no está en el ser humano, la gente lo que contempla es tinieblas. Desafortunadamente, el ser humano se habitúa a las tinieblas. Desafortunadamente, el ser humano siente que en las tinieblas está bien. Por eso no aprecia la luz, porque piensa que las tinieblas son mejor que la luz,
Y yo invito a los que están escuchando aquí, denle una oportunidad para que la luz brille en ustedes. Den una oportunidad para que la luz verdadera brille y te darás cuenta de algunas cosas. Primero, ¿qué es estar en luz? Y segundo, ¿qué es la felicidad? Hasta que no tengas esta experiencia, no podrás entender qué es ser feliz. Hasta que no tengas esta experiencia, no sabrás qué es la dicha, qué es estar con Dios. Pero a través del tiempo, la religión se interpreta o el cristianismo se ha interpretado como formas o maneras, programas y ritos, ceremonias y demás. Pero yo quiero decirle en esta hora, mi apreciado, que el cristianismo es una experiencia. El cristianismo no es ni conocimiento, conocer muchas cosas de la escritura y muchos misterios. Eso es interesante y Dios se agrada que tú lo sepas. Pero la esencia del cristianismo no es tanto el saber, sino la experiencia. Y te voy a hablar de un hombre que sabía, un hombre que tenía conocimiento, tanto que en el contexto donde él se desarrollaba era tenido como un líder religioso, era tenido como una persona prominente por su profesión de fe. En el capítulo 3 del libro de Juan, dice la escritura, había un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos, un líder. Ustedes saben que la sociedad judía se movía sobre todo en la experiencia, la profesión religiosa, en la profesión, en las creencias, tal testimonio de fe, tal profesión de fe, colocaba a la persona en cierto escalafón en la sociedad. Pero aquí Nicodemo era un principal entre los judíos, era un líder. Pero miren que Nicodemo sabía, tenía conocimiento. Pero a Nicodemo le faltaba el secreto para ser un cristiano, para ser un verdadero israelita. Hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y aquí vemos dos cosas interesantes que atañen al ser humano. Primero, Nicodemo buscó a Jesús de noche. Es muy fácil ser religioso, pero ¿saben la diferencia de ser cristiano? Ser cristiano, la muchedumbre les da pena ser cristiano. Les da pena andar con Jesús. Les da pena sacar la Biblia. Les da pena estar con Jesús. Y muchos creen, como Nicodemo, sabemos. O sea, en el círculo donde Nicodemo se movía, hacían tertulias secretas, sacaban conclusiones, hacían deducciones. Y dice aquí creemos. O sea, además de Nicodemo, habían otros que también creían en Jesús, pero ¿saben por qué no le seguían? Por el que dirán. Buscaron a Jesús de noche. Dice que lo buscó de noche. Le daba pena. Además de esto, dice aquí que buscó a Jesús y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mi apreciado, las multitudes saben que Jesús es poderoso. Las multitudes saben que Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Por las señales. Porque las personas miran a sus compañeros, las personas que han visto en su vecindad, siendo unas personas depravadas, y a los pocos días los ve en sano juicio, hablando maravilla de Dios, hablando maravilla de la justicia y de la verdad. ¿Qué ocurrió ahí? Una transformación, hubo una experiencia. Por eso, al contemplar esas personas que han sido transformadas, da testimonio al mundo de que Jesús es poderoso. Pero ¿por qué no lo buscan? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Qué dirán? Porque nos da pena. O sea, la gente ve más sublime el aplauso del mundo
que la salvación que ofrece Jesús. Que tal no sea la experiencia de ninguno de aquellos que me escuchan en esta hora. Porque la respuesta a las interrogantes del ser humano solo se encuentran en Jesús. Jesús es el que da vida al ser humano. Pero sigue siendo el relato a este líder religioso. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí habló el Señor de un nuevo nacimiento. Las personas para heredar el reino de Dios deben nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es pronto una regresión, no es retroceder en el tiempo, es una experiencia. Un nacimiento que obra Dios. Y si las personas no reciben este nacimiento, la Escritura dice, no puede ver el reino de Dios. Es indispensable una experiencia, algo sobrenatural que ocurre en tu vida y en mi vida. Si tal no acontece, no podremos entrar en el reino de Dios. Además, a cierta apelación de Nicodemo, dice el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos. El nacimiento en agua ocurre en el día que tú, lleno de fe, cuando ungido, cuando iluminado por la gloria de Dios, guiado por la presencia del Señor, ves la necesidad de la salvación y entonces toma la decisión de ¿qué? Acudir al santo bautismo. En ese momento tú naciste en agua, pero cuando tú naces en agua, que es la parte que está, es la parte del ser humano, es la decisión humana, ahora Dios le toca cumplir también su promesa. Ahora dice aquí, hay que nacer en espíritu. Y nacimiento del espíritu ya es la atribución de Dios. Ahora puede pensar un ser humano, pero es que de pronto yo me bautizo, pero Dios me falla. Apreciado, quiero decirle, Dios nunca falla. Cuando una persona toma la determinación de bautizarse por fe, porque puede ocurrir que los motivos sean otros, pero cuando las personas se bautizan por fe siguiendo al Maestro de Galilea, cuando las personas vayan detrás de Cristo Jesús, Dios no lo defrauda. Les cuento una experiencia. Cuando yo me bauticé, eso fue en el 91. El Maestro, cuando salí del agua, me dijo: bueno, ahora pide la promesa de Dios. ¿Y yo qué es eso? El Espíritu Santo. Entonces en ese momento yo comencé a orar y dije: Señor, yo no sé qué es el Espíritu Santo, pero el Maestro me dice que lo pida. Yo te lo pido para que me digas qué es lo que tengo que hacer. Hermanos, y una experiencia que cuando se vive la gente descifra cosas interesantes, ve la luz de la vida. Por eso yo comencé diciendo: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo entendí qué es la luz, yo sé qué es la luz. Ahora dice allí que cuando uno se bautiza en agua, en espíritu, uno conoce lo que es la felicidad. Lo que tanto estamos buscando, la felicidad, la respuesta es la luz de la vida. La respuesta es Jesús. Estar con Dios es lo que el hombre anda buscando. Y cuando el ser humano espera el fin de semana para ir a la cantina, no está buscando a sentir una experiencia de amargura el otro día. Está buscando la felicidad, pero está buscándola en el lugar equivocado. Cuando las personas se meten a la droga, están buscando una experiencia que les dé felicidad, pero la felicidad la estás buscando en el lugar equivocado. Muchas veces hay personas que me dicen, y yo les pregunto: ¿para qué consume droga? Y me dicen: para sentirme bien. ¿Sabe qué están buscando? Quieren ser felices. Pero a estas personas les digo: cada vez que consumas droga, cuando salgas del éxtasis, te vas a sentir más miserable, más hundido en la desesperación. Por eso te recomiendo que elijas a Jesús, porque la respuesta a la ansiedad del ser humano es el vacío existencial, que es la falta de Dios en la vida del ser humano. Muy bien, mi apreciado. Aquí el Señor sigue diciendo a Nicodemo en el versículo 6, dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. El nacimiento de carne no tiene, en él no hay futuro. El futuro del ser humano está en el nacimiento en espíritu.
El Señor le dijo a una multitud, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Una vez tú haces el pacto con Dios, entonces el Señor cumple su promesa, la promesa del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los reunió en cierto lugar, por camino de samaritanos no vayas, y por caminos gentiles tampoco. El Señor mandó preparar a los discípulos para que primeramente fueran a Jerusalén a dar las buenas nuevas. Vayan primero a las ovejas perdidas de Jerusalén. Les dio una misión. Cuando reciban el poder, entonces vayan a Jerusalén. Ahora, cuando el Señor resucitó de los muertos, citó a sus discípulos a Galilea. Y cuando estaba en Galilea, allí en el monte que el Señor les indicó, les dio un mandamiento. Y miren ustedes el mandamiento que Dios le dio aquí a los discípulos. En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 26, dice la Escritura, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora miren que el Señor entrega una misión a sus discípulos. Y esa misión no solamente estaba limitada a los discípulos, sino que era que para todos los que habían de creer en Jesús por el testimonio de los discípulos. Pero saben, había un ingrediente que el hombre no debe olvidar. Para cumplir esta misión es indispensable una experiencia. Es indispensable una regeneración. Es indispensable una renovación del alma. ¿Se acuerdan de Isaías? Dios lo llamó cuando tuvo una visión de la gloria y una experiencia. Ahora dice Isaías, soy muerto porque mis ojos han visto al Altísimo. Dice que un ángel tomó con una pinza un tizón al altar y lo colocó en los labios de Isaías. Es la purificación del alma. Y ahora cuando lo purifica, una voz se le dijo, ahora, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero Isaías ya renovado, transformado, respondió lo que tú debes hacer, lo que tú debes responder. Heme aquí, envíame a mí. ¿A qué? A cumplir la misión. El Espíritu Santo está prometido a los seres humanos, primeramente para su regeneración. Segundo, para llenarlo de poder para lidiar contra las tentaciones y las pruebas en este mundo. Y esencialmente para cumplir una misión. Si no es por el Espíritu Santo, tu carácter no va a ser transformado. Tu vida va a ser la misma. No va a haber una transformación. No va a haber una renovación del espíritu, de la mente. Es un trabajo que hace el Espíritu Santo. San Pablo lo dijo, si alguno está en Cristo, esa es una nueva criatura, una nueva creación. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y es una nueva creación lo que se hace con un cristiano. Es una nueva criatura. No es solamente una transformación, sino una nueva creación según el poder de Dios. Cuando el Señor Jesús está a punto de partir, lo que más le preocupaba a Jesús era la misión. Dotar a su pueblo del poder del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Yo a veces miro haciendo muchos ejercicios espirituales. Semana de oración, vigilia, ayuno y ya. Y el Espíritu Santo está dispuesto. Pero el Espíritu Santo en una persona es para dar testimonio de la luz.
Si la luz se coloca debajo del almud, no sirve. La luz es el Espíritu Santo en una persona, es la verdad morando en el corazón, en el alma del creyente. Jesús dijo, no la puede colocar debajo del almud, sino en la mesa, sobre, para que los demás vean y glorifiquen a Dios. Jesús dijo, yo soy la luz, pero vosotros también, ¿qué? Soy luz. Porque el Espíritu Santo que mora sobre en el ser humano, en el creyente, tiene la capacidad de irradiar luz. Pero si esa luz que tú has recibido la metes debajo del almud, dice la Escritura que no tiene esencia, es como la sal que ha perdido su sabor. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, interesante aquí. Ahora el Señor le dice exactamente la regeneración del alma, ¿para qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Regenerarnos, darnos poder para vencer las pruebas, las tentaciones, pero debemos alumbrar al mundo con esa experiencia. Al recibir esa experiencia, nunca volveremos a ser el mismo, porque la experiencia nos marca, una experiencia que al rechazarla nos dará nostalgia porque hemos conocido una tierra mejor. Procura que la luz de la vida no se apague en ti. Entonces dice el Señor, si no velas, quito el candelero de su lugar. No permitas que el Señor quite el candelero. Vele y ore para que nadie tome tu corona. Cuando el apóstol, cuando Lucas, el médico, vio la maravilla, investigó acerca de Jesús, se puso al tanto a ver lo que hacían los discípulos. Y ahora, al ver las maravillas que hacían los discípulos, entonces dice que así como le dio el evangelio a Teófilo, su amigo, ahora también le da una carta acerca de los hechos, de los que hacen de los hechos de los apóstoles. Y miren lo que comienza diciendo aquí, en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber recibido mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haberlo padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Si no ha habido la regeneración, y si no hay un poder sobrenatural, no tenemos que hacer esparciendo la luz, porque no hay luz. Porque la luz, la palabra, si no va llena de luz, si no el Espíritu Santo no la envía, no va a hacer otra cosa que informar. Y la información, en ella no hay conversión. Y para que haya conversión, la palabra es ya llena de poder. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, la cual les dijo, oíste de mí, la promesa del Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de Juan, correcto, pero la esencia en el ser humano es el bautismo del Espíritu Santo, donde está el poder. Ahora, nosotros, con nuestra visión, en el deseo de placer, de comodidad, de grandeza, de estar rodeado de cosas extraordinarias, cosas que den placer, que den alegría, los discípulos también pensaban en un reino terrenal. Los discípulos pensaban que en la tierra está todo, y muchas veces nosotros pensamos que lo que vemos en la tierra es todo, y el ideal es lo terrenal: plata, trabajo, posición social, fama, aplauso, riquezas, placeres y tantas cosas que este mundo le ofrece al hombre egoísta, con lo cual le da placer momentáneo. Y los discípulos querían vivir en un reino especial, en un reino que fuera la humillación para los otros pueblos, las otras naciones.
el centro de la tierra, el centro del reino de Dios, donde todas las naciones reconocieran la grandeza de Jerusalén. Y ellos, al ser los escogidos de Jesús, entonces iban a estar como personas privilegiadas allí en ese reino. Entonces ahí entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Mi apreciado, Dios tiene en la tierra una operación rescate, una obra que no encomendó a los ángeles que querían, sino que se la encomendó a los hombres. Y tú estás llamado para cumplirla. Pero para esto debes recibir la provisión de lo alto, el Espíritu Santo. El Señor dijo: lo enviaré en mi nombre, y cuando Él venga convencerá al mundo. Sin el Espíritu Santo no convencerá al mundo. Entonces el Señor tiene ese poder disponible para ti, para que comience a hacer una obra revolucionaria, una obra extraordinaria, con lo cual tendrá una paga infinita. Dios te va a recompensar, te quiere ofrecer la vida eterna y te va a dar trofeos. Cuando llegue a la patria celestial y tú hayas cumplido el propósito de Dios, el Señor te dirá: bien hecho, mi buen siervo fiel. Que el Señor permita que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. Que el Señor permita que puedas obtener poder para vencer las tentaciones y las pruebas. Que el Señor permita que tú seas una de esas personas que cree una era diferente, mejor, en tu vecindad, en tu familia, en tu barrio, donde te encuentres, lleno del poder del Espíritu Santo, puedas hacer la obra de Dios, y el Señor Jesús está dispuesto a recompensar tu esfuerzo, y así, Señor, y así entonces puedas cumplir el propósito de Él. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y que esta palabra pueda llevar fruto para vida eterna. Dios te bendiga. Les invito a orar para terminar esta reflexión. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, bendice nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda hacer una realidad viviente en cada uno de nosotros, de manera que podamos experimentar el gozo de tu presencia y así cumplir la misión que tú nos has encomendado, y un día cuando venga nos hayas preparado y puedas decir de nosotros: bien hecho, buen siervo fiel. Que la paz del cielo descanse en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.